Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos Ciudadanos de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas y del Observatorio Nueva Ciudadanía. Hoy con un invitado muy especial, estamos con el alcalde de Maipú, don Tomás Bodanovich Escudero, sociólogo, militante del Frente Amplio, alcalde de Maipú electo con el 70% de los votos, una de las votaciones, entiendo, por número de votos más alta en la historia del país y que, bueno, también ha sonado en las encuestas, de candidaturas presidenciales, en fin, un hombre que en poco tiempo ha ganado mucho espacio en lo público y justamente por eso es uno de nuestros invitados hoy. Así que primero darle la bienvenida, alcalde. Muchas gracias por este tiempo que nos regala para poder conversar un poquito de diversos temas nacionales. No, bienvenido y gracias a ustedes por venir hasta acá con toda esta producción y este equipo. Así que felices de recibirlo. No, encantado. Primero, ¿cómo maneja el tema de la popularidad usted? Porque evidentemente hay algo de eso que cambia también en la vida y en el entorno de uno. ¿Cómo maneja este tema? ¿Qué ha cambiado en su vida? No, la verdad es que trato de no darle mucha importancia. Creo que hoy día las popularidades son muy líquidas. Suben y bajan bastante rápido y no creo que tengan que alterar mucho ni las reflexiones ni los comportamientos. Yo trato de tomarme mi pega con la misma responsabilidad, la misma humildad y el mismo sentido del trabajo del primer día. Obviamente hay algunas condiciones más logísticas que quizás cambian en el día a día, en el despliegue en la comuna o fuera de ella, pero nada, yo trato de actuar con la mayor normalidad posible, por cierto, y tampoco ni marearse mucho, ni cambiar reflexiones, porque son cosas muy circunstanciales en función de los roles que uno ocupa y evidentemente más temprano que tarde van a desaparecer también. Así que trato de darle importancia en su justa medida nomás. Maipú es una comuna grande. ¿Cuánto se parece a Chile en su distribución? ¿Es un micro Chile o no? Yo creo que sí, siempre se ha dicho que Maipú es un mini Chile, no tan mini porque es una ciudad con casi 600.000 habitantes, donde conviven en ella distintas realidades, urbanos, rurales, industriales, distintas clases sociales que convergen acá también, con una historia muy similar a la historia de Chile, ¿cierto? De mucha migración campo-ciudad, de un inicio rural, de muchos barrios industriales también a proceso de ese proceso histórico que vivimos como país. Por tanto, yo tiendo a pensar que Maipú es una fiel representación, podríamos decir, de la heterogeneidad de nuestro país, de una clase trabajadora, esforzada, con sueños también de progreso. Y nos parece que sí, que aquí conviven distintas realidades que tienden a ser muy representativas también de la realidad nacional. Y mirando la realidad nacional también uno ve un país y quizás por tanto una comuna fragmentada o polarizada. ¿Usted lo ve, lo aprecia? ¿Usted siente que cada vez más como chileno y dentro de su comuna también cuesta más el diálogo, cuesta más la tolerancia, la convivencia? Sí, yo creo que lamentablemente de un tiempo a esta parte la solidaridad en el concepto profundo de la palabra entre chilenos ha ido perdiendo terreno. Yo creo que cada vez se van instalando más desconfianza entre las personas, una sensación de amenaza unos con otros, ciertos discursos de odio que ganan terreno en el debate público, que entienden que quien piensa distinto no me agrega valor, sino que me genera una amenaza y en lo posible quisiera no tener que convivir con él. Y eso obviamente yo creo que va fragmentando un país, no solamente en esta gran distinción elite-mayorías, que es como la más radical y categórica, sino que también te van en los distintos estratos de la sociedad. Y ahí yo creo firmemente, y no sé si estoy politizando de sobra la conversación, pero que en el fondo nuestra mirada política tiene que ver con entender que en un país sumamente injusto, sumamente desigual y donde conviven distintas personas, somos todos habitantes de una misma patria, somos corresponsables unos de otros y los mecanismos de solidaridad entre ciudadanos, de entender que vivimos en un mismo suelo y nos debemos uno a otro y es colaborando y solidarizando entre nosotros, cómo vamos a poder convivir de mejor manera es una propuesta de una manera de organizarse de la sociedad que es importante defender y mantener el valor y que yo creo que ya está en fuerte cuestionamiento por olas de otros discursos que proponen otros modelos, de una competencia desleal entre ciudadanos, de la menor intervención posible, de mecanismos de solidaridad donde cada uno corre su carrera propia y no me molesto mucho por el que está al lado. Y podemos entrar en distintas explicaciones, creo yo, de por qué Chile ha incurrido en ese Bueno, tránsito. una de las dudas es, ¿por qué? ¿Qué generó esto? Yo creo que hay varias cosas. Bueno, siempre se dice que la implementación de un modelo neoliberal en Chile tuvo mucho que ver con aquello. Yo creo que últimamente también, sobre todo a nivel barrial, la pérdida de terreno que ha tenido instituciones como por ejemplo la Iglesia Católica también influyen. O sea, yo al menos recuerdo que, bueno, yo nací en el 90, pero cuando yo era niño y me tocaba recorrer distintos barrios, yo me acuerdo que teníamos
un tío que era párroco en la Pincoya. eh, la gente en ese rito semanal muchas veces suscribía principios de compasión, de solidaridad, de ciertos lineamientos valóricos, de cómo tenemos que cuidarnos, respetarnos y querernos unos con otros. Y eso sin duda ha ido perdiendo terreno. Yo creo que hoy día la gente tiene menos referentes morales, menos lineamientos de comportamiento, menos sentido de obligación con el otro, y lo que antes era compasión quizá o solidaridad, hoy día sencillamente indiferencia en muchos casos, y eso yo creo que a nivel de tejido social va generando una distancia entre vecinos, entre ciudadanos, también una modernidad que acelera el ritmo de todas las relaciones. Antiguamente los barrios eran familia, los vecinos no solo se conocían, se querían, se Sí. cuidaban, se daban aviso de ciertas cosas, se prestaban ayuda en momentos difíciles. El barrio era en sí mismo una organización social. Hoy día muchos vecinos ni se conocen, desconfían unos de otros, y yo creo que evidentemente, bueno, podemos hablar de todos los procesos, las tecnologías, los medios de comunicación, las redes sociales y todo lo que conlleva la modernización, yo creo que ha ido distanciando a las personas y eso obviamente luego desencadena en relatos, discursos públicos como los que estamos viendo que ganan terreno en Chile, pero yo tiendo a pensar que la esencia del ciudadano chileno, más allá de la vorágine y lo que tratan de instalar los medios de comunicación o las redes sociales, es una esencia más bien colaboradora, solidaria, de encontrarse, de entendernos que tenemos que convivir en nuestras diferencias y que esto no se trata de aplastar al que piensa distinto en ciclos electorales cada 4 años, sino que entender que tenemos que vivir en el mismo país, que tenemos que saber respetarnos, valorar nuestros puntos de vista y construir en conjunto un futuro mejor para las próximas generaciones en un Chile que aún tiene muchos desafíos pendientes y que se le están sumando nuevos a propósito de estos procesos de modernización. Bueno, de hecho, parece ser un fenómeno mundial también, porque este tema de los populismos, por ejemplo, donde tú estás viendo el resurgimiento de nacionalismos en Europa, por ejemplo, en algunos países como Italia, que uno no lo habría pensado, ¿para qué hablar de Estados Unidos, que hoy día es un tema? Entonces, el surgimiento de los populismos también ha generado un nuevo cuadro para poder gestionar desde un municipio hasta un país. ¿Cómo ves esto? Porque también la democracia ha ido perdiendo cierto grado de valorización por parte de la gente. Sí, por cierto, o sea, yo creo que en la medida que la democracia no ha sido capaz de responder de manera eficaz o acertada a los distintos desafíos de la modernidad, va perdiendo terreno en la legitimidad que tiene con las personas. Si una persona encuentra en un régimen democrático, eh, muchas veces en su concepción, un Estado cada vez más lejano, cada vez más ineficiente, cada vez menos transparente, con poca capacidad de resolver mis demandas más urgentes y cotidianas, como mi seguridad, la calidad de la educación a la que accede mi hijo, la calidad de salud a la que yo accedo en los servicios públicos, evidentemente ese sistema en su conjunto va perdiendo en legitimidad y valor y por tanto nosotros desde el municipio de Maipú siempre decimos la gestión eficiente del Estado o mejorar la experiencia que la gente tiene con el Estado en su nivel local, que es lo que a nosotros nos corresponde en el municipio, también es un mecanismo de defensa de la democracia. En la medida que mi experiencia cotidiana con el Estado más próximo, en este caso mi municipalidad, es que la leo sumida en casos de corrupción, que no la veo presente en mi barrio, que no me resuelve los problemas, que yo llamo para que me poden un árbol y se demoran 3 años y no vienen, que yo voy a la MUNI a hacer una fila y me atienden pésimo y no me resuelven el problema, evidentemente voy a buscar alternativas a ese sistema de organización. Si la experiencia mejora y yo cuando llamo me podan el árbol, me reparan la fuga, veo que pavimentan mi calle, cuando yo voy logro hacer mi trámite, veo que es una institución transparente que se rige por principios que yo comparto, evidentemente voy a darle más valor a esa institución y más valor al régimen democrático. Y eso se juega en la experiencia cotidiana en lo local, pero también en la experiencia con el gobierno a nivel nacional. Y ahí yo creo que hoy día quienes queremos defender los regímenes democráticos, tenemos que tomarnos muy en serio la capacidad de delivery o de entrega que están teniendo los estados y las democracias. A mí, yo, en mi caso particular a nivel local, pero creo que es una bandera interesante idea a poner como prioritaria, sobre todo desde sectores progresistas, que muchas veces entendemos la eficiencia en la gestión pública como algo que quizás le pertenece a los empresarios o a la derecha. Muy por el contrario, yo creo que quienes hoy día creemos más fervientemente que el Estado tiene que jugar un rol en una reorganización de la sociedad con mayores criterios de justicia e igualdad, tenemos que entender que el Estado actual que tenemos no va a ser capaz de asumir esa tarea y necesitamos un Estado más eficiente. El otro día miraba números de un estudio del Centro de Políticas Públicas de la Católica. El gasto social en Chile de origen público se ha quintuplicado del 90 a la fecha. Eh, y la verdad es que todavía tenemos muchos resultados pendientes. Y ese ritmo de crecimiento que tuvimos del 90 a la fecha no lo vamos a poder seguir sosteniendo. Ahí Mm. estamos, de hecho, en un momento donde estamos viendo que las arcas fiscales están cada vez más alicaídas y más apretadas. Entonces, bueno, si con todo ese aumento de gasto
seguimos teniendo la educación pública que tenemos, seguimos teniendo la salud pública que tenemos, con todos los avances que pueden haber tenido, pero con evidentes temas pendientes aún, se hace indispensable comenzar a hablar de eficiencia del gasto público si queremos ser capaces de resolver esos problemas, porque claramente no vamos a poder quintuplicar el gasto público de acá a los próximos 20 años. Bueno, ahí sale una pregunta interesante y desafiante para quienes hacemos política. ¿Y cómo se hace eso a través de una nueva constitución, de un nuevo ordenamiento social, de una nueva política? ¿Cómo se hace eso? ¿Dónde, dónde estructuramos las bases para ese cambio? Yo no sé si hoy día hay agua en la piscina, como decimos en Chile, para siquiera abrir una conversación social en torno a un nuevo proceso constituyente. Yo creo que ¿Pero la requiere una nueva constitución en su visión? evidentemente, en otro contexto político, yo creo que siempre es importante que las sociedades actualicen sus reglamentos, por así decir, y la constitución es la carta madre de cómo se organiza un régimen político y una sociedad, y eventualmente, en la enorme cantidad de cambios que estamos eh, eh, viviendo como país, en algún minuto será necesario actualizar esa carta magna, sobre todo con principios más democráticos y de más participación. No creo que en el corto plazo esté ese contexto porque venimos saliendo de dos experiencias recientes fallidas. Por tanto, yo creo que en la hoja de ruta inmediata no sé si hay espacio para hablar de una nueva constitución, pero eventualmente en el futuro tendremos que saber abordar esa pregunta y habrá que ver cuál es el mecanismo. Si iniciar un proceso como los anteriores o quizá tenerlo en otros espacios de deliberación democrática, pero claramente yo creo que este es un país donde más allá de esa explosión que hubo de rabia y de frustración de la gente, materializada en cierta violencia, que hoy día obviamente es transversalmente condenada, lo que para mí demostró eso era un síntoma de una desigualdad muy profunda, de una expectativa de bienestar que a muchas personas nunca les llegó, de masas importantes de la sociedad que viven en un estado de postergación permanente, y querer invisibilizar eso en el discurso de condena a la violencia, yo creo que no es sano. Evidentemente, condenamos la reacción que hubo porque creo que no es la forma que tiene que tener una sociedad moderna de procesar sus conflictos y sus diferencias. Pero eso no quiere decir que el problema de fondo no existe y no siga ahí pendiente. Creo yo que hoy día somos un país quizás con mayores problemáticas sociales de las que teníamos cuando surgió ese estallido de rabia y frustración por parte de mucha gente. Y esa es una tarea pendiente de la cual vamos a tener que hacernos cargo. Podremos quizás taparla en el debate público durante algunos años, pero está allí. Y si no nos hacemos cargo pronto, bueno, lo más probable es que vuelva a surgir de nuevo una ola de rabia y malestar muy similar a la que vivimos hace un par de años. Usted tiene una experiencia interesante respecto al tema educativo. Ha estado en una ONG respecto al tema de la educación, por mejorar la educación, sobre todo de la gente más desfavorecida. Incluso tuvo experiencia como profesor en aula, que en colegios, Mm. digamos, más desmedrados. Sin embargo, a mí me gustaría saber qué es lo que usted aprendió respecto al tema de la educación y cómo incide en el desarrollo, la construcción de un país ese tema. Sí, bueno, yo trabajé cerca de 8 años como voluntario primero, haciendo clases en La Pincoya, y luego entré ya como profe titular de aula en una escuela básica de La Pincoya y luego en un liceo industrial de San Miguel. Tuve esas dos experiencias, muy distintas una de la otra, por cierto, pero muy apasionante y de mucho aprendizaje también. Todavía hablo con mis alumnos y es una etapa de la vida que recuerdo con mucho cariño. Y por cierto, yo creo que bueno, ahí hay varios aprendizajes, por cierto, y también una constatación de realidad bien dramática y profunda sobre las enormes desigualdades que aún guarda nuestro sistema educativo, la trayectoria de vida de muchos de los estudiantes que incurren a esos colegios, el real poder de incidencia que tiene la escuela en la capacidad de cambiar la trayectoria de un niño, que una vez se sobreestima antes de entrar a una escuela y luego se da cuenta que hay muchos factores estructurales que determinan la hoja de ruta de una persona, no solamente su experiencia de aula, por así decirlo. La vida está compuesta por muchas más variables, pero sin duda la educación es un elemento que puede marcar un grado de diferencia, y además allá de distintas reformas pendientes, obviamente, al menos en mi experiencia lo que yo vi que tanto un buen director o directora de escuela como un buen o una buena profe sí puede marcar una diferencia en la experiencia de vida de un niño o una niña. Yo creo que cada uno en su experiencia de estudiante, todos hemos sido en algún momento de nuestras vidas estudiantes, sabemos de qué se trata eso, tener un profe al frente que te haga hacerte preguntas que no te estás haciendo, interesarte por conocimientos que antes no te habían ni cuestionado, apasionarte por un área del saber, tener algún propósito o algún referente de vida. Yo tiendo a pensar que todos finalmente tomamos el camino en la vida que tomamos porque hubo alguien que nos marcó. Algunos tuvieron la suerte quizás que fuera su padre o su madre, pero muchos quizás vieron ese referente en un profe o una profe.
Eh, y eso yo lo vi en carne muy propia con mis estudiantes. Yo creo que muchas veces eran estudiantes un poco sumidos en contextos de desesperanza, sin referentes claros, sin un gran abanico de alternativas para decidir un horizonte de vida, y poder como abrir esa caja y llenarla de preguntas. Yo creo que es el elemento más decidor o como uno más puede incidir en la trayectoria de vida de un niño o una niña. Más allá luego de la calidad de las clases, de cómo uno prepare, de los contenidos del currículum que uno tenga que pasar. Yo creo que ser fuente de inspiración que logre como romper trayectoria es un elemento bien diferenciador y que se juega en la experiencia aula. Y esa experiencia aula tiene mucho que ver quizás con algo que no se abordó en los grandes procesos de reforma que tuvo últimamente nuestro sistema educativo, que tenía más que ver con la organización o la composición social de los establecimientos, sino que tenía mucho más que ver con la experiencia directa de cómo se organizan los procesos pedagógicos dentro de una escuela. ¿Y a usted quién lo motivó a ese tema? Y se lo pregunto porque usted estudió en uno de los colegios más exclusivos de Chile, digamos que es el Cumbre, y sin embargo elige ¿quién lo marcó a usted para dar este giro que no es un giro menor? Son varias personas, yo creo que de chico, ¿no? La música que escucha, los libros que lee, obviamente también determinados profes. Tenía un profe de lenguaje que fue mi profe jefe en tercero y cuarto medio, que era un humanista hecho y derecho, y que nos hacía tener reflexiones muy críticas por el contexto en el que crecíamos y mostrarnos también alternativas, como por ejemplo la sociología, parte importante de la historia de Chile, entender un poquito la sociedad en la que estábamos pisando y el rol que teníamos que jugar en ella. eh, yo creo que son una suma de conversaciones, de reflexiones, de referentes también. Pero claro, seguramente si no hubiese aparecido ese profe que te recomienda ese libro o esa banda de música o detona cierta conversación, hay preguntas que quizá uno nunca se hubiera hecho y hubiera seguido una inercia natural a la cual te lleva tu contexto social, que claro, muchas veces está un poquito predeterminado en los distintos estratos de la sociedad, tanto en el colegio más exclusivo de Santiago como en el colegio municipal. Muchas veces el grueso de estudiantes tienen una hoja de ruta más o menos determinada que no es fácil de quebrar, y yo creo por eso que es tan importante. En este caso mío, el profe Iván Peña, que se llama el profe de lenguaje, que claro, fue una persona que abrió preguntas que hasta ese entonces quizás yo no me estaba haciendo y que marcaron mucho las decisiones posteriores. ¿Y cómo fue el tema familiar? Porque usted venía ahí, le dijeron, No, ¿te va? ¿Para dónde va usted? no, todo lo contrario. Mi mamá también me impulsó mucho a que yo estudiara sociología. Ella le generaba mucho interés, ella era profesora además. Yo cuando chico quería ser periodista deportivo, así que yo creo que después de eso mis papás cualquier cosa lo iban a preferir. No sé si tenían ganas de verme al borde de una cancha relatando partidos. Era mi sueño de niño. Pero no, mi familia en general siempre me apoyó, me dieron mucha libertad de tomar mis decisiones, de tener mis propias reflexiones políticas, de elegir la carrera que quería estudiar, de irme a los 20 años a vivir también a La Pincoya, que para mí fue una experiencia importante. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué Eh, se fue a vivir a La Pincoya? Que es una población difícil a veces, con muchos problemas de droga, hay harta violencia. No, pero es un lugar muy ¿Qué, lindo y qué de lo mucho motivó hacia aprendizaje. allá? O sea, yo había nacido en un contexto social diametralmente opuesto, y me parecía, bueno, yo estaba trabajando en La Pincoya desde los 18 años, desde cuarto medio hacíamos pre y teníamos una vinculación que era cada vez más estrecha y más fuerte con nuestros estudiantes, con sus familias, con la realidad del barrio. Pero yo no me sentía cómodo en un formato de, de visita de 3, 4 veces a la semana. Sentía que no terminaba de entender muchas de las dinámicas sociales, que estaba mirando quizás mi país, su realidad desde una perspectiva que no me permitía comprenderla del todo, y entendiendo que una experiencia de traslado no iba a solucionar ese problema madre que uno trae porque uno no elige dónde nace, pero expresa un poco de esas perspectivas que la vida te da. Sí sentía que podía alimentar más mi visión de país, mi reflexión, podía aumentar mi capacidad de incidencia en el barrio, podía mostrar también un compromiso mayor con mis estudiantes y su familia, y también en términos prácticos me permitía estar muchas más horas abocada a mi labor sin necesidad de tener ciertos traslados. Entonces ahí tomamos la decisión de irnos al barrio también para fortalecer el trabajo territorial que ahí realizábamos con esta fundación que se llamaba Formando Chile, que partimos haciendo preuniversitarios, pero terminamos haciendo de todo. Teníamos como 300 voluntarios, hacíamos preuniversitarios, talleres de teatro, de cocina, de emprendimiento, de rehabilitación de drogas. O sea, nos metimos en absolutamente todo. Éramos una mini muni paralela. Y no, pues vivir ahí fue un compromiso bien importante. Estuve cerca de 3 años y yo diría que fue una de las épocas más lindas y también de mayor aprendizaje en el sentido profundo de la palabra que me ha dado la vida. O sea, no sé si hubiera decidido, por ejemplo, ser alcalde si no hubiera tenido esa experiencia de vida. Hay gente que la puede tener porque le toca nacer en esos contextos. Lo mío tuvo que ser Uno una podría decisión. pensar que por qué no fue diputado. No, me carguen. No, no, pero bueno, tiene que ver un poquito con la Mismo. experiencia más cotidiana en la Pincoya que yo veía. Con los
O sea, yo viviendo en el barrio me daba cuenta que gran parte de las dimensiones de vida de mis vecinos dependían de la gestión municipal. La atención de salud en el consultorio, la calidad de educación de sus niños en la escuela municipal, el nivel de inversión pública en los barrios, el acceso al deporte, el acceso a la cultura. eh, Había una serie de dimensiones que se jugaban en la buena o mala gestión de un municipio. Y yo entendía que era la dimensión de la política donde más relevante eran las capacidades de gestión, que es lo que a mí siempre me ha gustado, más trabajar, gestionar, movilizar, que quizá discutir tanto, y que más impacto tenía en la vida de la gente. Y creo que por mi estructura de personalidad, por mi forma de ser, por mis intereses, se ajustaba lejos más a mis intenciones, desempeñarme en el área más del quehacer municipal o la gestión pública, más que en el área parlamentario de discusión política, que por cierto es necesario en un sistema político tener un espacio donde deliberemos todas las distintas opiniones que existen en la sociedad, pero no era mi vocación de vida, creo yo, dedicarme a esos ¿Y espacios. cómo ha variado el rol de los municipios desde esa época a ahora? Yo creo que hay una evaluación muy positiva. A mí me parece que anteriormente, no quiero ser injusto quizás con el modelo municipalista de los 90, pero recién retornada a la democracia, creo yo que los municipios eran instituciones eh, con un nivel de reflexión sobre su incidencia quizás menor al que se tiene hoy día. Las municipalidades muchas veces eran las que respondían a la urgencia, las que desarrollaban ciertos programas del Estado, las que prestaban ciertas ayudas sociales. Muchas veces también se convirtieron en ciertos feudos políticos de poder contratar personas y mover maquinaria. Y yo creo que hoy día hemos transitado más a una dimensión de entender los municipios como un gobierno local que está encargado de pensar, diseñar y ejecutar un proyecto de ciudad, de planificar el crecimiento de la ciudad, de atraer inversión pública, de atraer inversión privada, de generar hojas de ruta, de ser más eficiente en la gestión, de innovar, de tener alianzas internacionales, de tener alianzas público-privadas. Yo creo que ha habido un salto cualitativo sobre el tipo de gestión municipal que ha habido en Chile. Si comparamos los inicios de los 90 con la fecha, creo que hay experiencias municipales muy ricas de las cuales uno puede aprender mucho. Lo que hizo en su minuto en Peñalolén, lo que está haciendo Renca, lo que estamos intentando hacer quizás en Maipú, lo que se hace en Viña del Mar. Y yo creo que es una buena noticia para la política chilena que tengamos hoy día liderazgos jóvenes, bien formados, con ganas de aportarle al país, que estén eligiendo el municipio como su Mm. área de combate, por así decir, más que el Congreso. Se necesitan, por cierto, buenos liderazgos también en el Congreso, pero yo creo que la MUNI requiere de buena gente. A mí muchas veces me toca ir a universidades a dar charlas y lo que más les digo a los estudiantes, o sea, no hay ningún otro espacio del Estado donde ustedes van a aprender más de cómo funciona el aparataje público en Chile y ningún espacio donde tampoco van a incidir más en la vida de los demás que en los municipios. Así que la invitación es a que tengan al menos un paso por las municipalidades por lo que puede significar en su formación. Y es interesante porque la Pincoya tiene niveles delictuales altos, históricamente, digamos. Es una población que nace desde una toma, incluso. Y hoy día el problema de la inseguridad sigue muy vigente. Pero lo que solemos ver en el tema de la seguridad tiene mucho que ver con el lanzazo, con el portonazo, con la imagen un poquito espectacular. Pero a mí me gustaría ir un poco más allá y ver cómo comprende usted este tema de la seguridad ciudadana. O sea, lo primero, la Pincoya, claro, es una población que puede tener una que otra pauta noticiosa, quizás por ciertos delitos que se cometen en ella, pero yo creo que es por sobre todo una población de una historia de lucha muy importante, de organización de pobladores, donde hay una identidad y una historia muy importante, de la cual yo fui siempre muy respetuoso, y creo que también ahí hay un valor sobre la forma que tienen que tener las sociedades de organizarse, movilizarse y perseguir objetivos. Yo creo que la historia de las poblaciones más emblemáticas de Chile y el rol que cumplieron en determinado momento es una experiencia de la cual aprender mucho y que lamentablemente a veces queda un poquito invisibilizada por cierta crónica roja, podríamos decir, que también a ellos les duele mucho. ¿Por qué toda una historia tan linda se invisibiliza por hechos que ocurren muchas veces en distintos sectores? Dicho esto, claro, a mí también en La Pincoya me tocó, creo, convivir con sus distintas realidades, con la organización social de base, con todo lo lindo que tiene, pero también con chiquillos que habían nacido en lógicas de exclusión social muy potente, que desde muy pequeños sus principales referentes eran familiares o vecinos sumidos en carreras delictuales, donde lo más valorado, legitimado en el barrio era precisamente una carrera delictual y todos los incentivos un poco estaban puestos a que el chiquillo, cuando ya estaba recién siendo consciente de dónde estaba parado, prefiriera una carrera delictual por sobre una carrera profesional, por así decir. Y eso obviamente está muy arraigado también en la cultura, en los comportamientos propios de las dinámicas barriales, y allí también uno entiende todo lo que hay detrás de los fenómenos delictuales que estamos viviendo hoy día, donde lamentablemente a veces se trata de llevar la discusión
a soluciones medias casuísticas como la cárcel en el desierto, la pena de muerte, aumentar de 5 a 10 vehículos de seguridad. Y a veces uno también tiene que caer en eso, porque lamentablemente es una problemática que enfrenta de forma tan dura la cotidiana de las personas, te arruina tanto tu diario vivir, que las personas no están dispuestas a tener reflexiones profundas ni planes de largo plazo, sino que demandan respuestas muy concretas, muy inmediatas y que en lo posible sean capaces de resolver el problema en el corto plazo. Y lamentablemente problemas así de complejos y así de profundos no tienen soluciones fáciles ni tienen Mm. atajos. Y eso muchas veces ensucia la discusión pública, más aún a nivel de alcalde, donde es un área, si la referimos al delito violento, donde tenemos quizá la menor capacidad de incidencia de todas las que administramos. Nosotros en seguridad no administramos policía, no administramos la fiscalía, menos los tribunales de justicia, y nuestros funcionarios municipales no tienen ni facultades, ni preparación, ni pueden estar armados, ni pueden detener gente. Por tanto, el rol de los alcaldes muchas veces, más allá de coordinar estas patrullas municipales y tener un trabajo preventivo fuerte, se termina limitando muchas veces a exigir, demandar o hacer como que se está enfrentando el problema de alguna forma, cuando realmente, por ejemplo, los delitos violentos o los homicidios que ocurran en una comuna o en otra no tienen mucho que ver con la capacidad de gestión que pueda tener un alcalde, como sí podemos incidir en otra. Pero evidentemente ese es el problema uno hoy día de la ciudadanía y por tanto se ha ido convirtiendo de una u otra manera en la prioridad uno también de los municipios. Y ahí yo creo que estamos recorriendo como país el camino que hay que recorrer, con todas las complejidades que tiene. Yo al menos hoy día veo que a nivel del gobierno central, de los gobiernos regionales, de los municipios, de nuestras policías, de la fiscalía, se entiende a cabalidad la profundidad del problema, el sentido de urgencia que este tiene, y tenemos al Estado en su conjunto trabajando un poco al máximo de sus capacidades por hacerle frente a una problemática social muy compleja, muy profunda, muy estructural, que además, a propósito de de la última ola migratoria, subió en su complejidad e intensidad Mm. y avanza mucho más rápido que la capacidad de adaptación que tiene un Estado que no estaba preparado para enfrentar esto. Pero sin duda es una problemática que lamentablemente nos va a acompañar y donde yo creo que tenemos que tener capacidad, por un lado, de dar esas respuestas inmediatas, quizás sin tanto complejo, tapujo o vuelta teórica, pero también tenemos que abordar la problemática de fondo de cómo nos hacemos cargo de las masas de niños excluidos socialmente que estamos fabricando todos los años y las potenciales carreras que ellos pueden tener. O sea, nosotros acá en Maipú tenemos bandas de niños de 14, 15 años que salen a robar autos en la noche y se está deteniendo una tras otra y uno dice, pero ¿por qué niños de 14 años están saliendo a robar autos en la noche? No creo que el problema se trate de poner 2, 3, 4 o 5 vehículos más, que puede ser lo que estrujando el presupuesto logremos nosotros. Creo que hay que ir a preguntarse por qué esos niños están optando por esos caminos. Y eso creo que ya reflexiones más profundas que no siempre tienen espacio por lo álgida que está la discusión hoy día. Y la ola migratoria golpea ese tema también, la sensación de inseguridad. ¿Usted siente que en lo público, al menos el discurso, Sí, muchas veces apunta sin duda, sin duda. O a sea, la ola migratoria? sin ánimo de generalizar. Por cierto, que la gran mayoría de las personas que han migrado a Chile serán personas honestas de trabajo que vienen a buscar el bienestar material para sus familias, arrancando de contexto sumamente complejo. Pero tampoco hay que desconocer que dentro de toda esa ola migratoria también han entrado bandas delictuales y tipos de delitos más complejos, más violentos, que la gente evidencia en su diario vivir y que puede estar sumado por algunas reflexiones, quizás con algunos componentes racistas, obviamente, pero existe, es una realidad y eso a la gente la atemoriza, le da rabia, la frustra, porque un poco la reflexión masiva que tienen los vecinos es: hoy día estamos viendo delitos que antes no veíamos. Y los responsables de traer, parece, ese modus operandi o ese estilo de delito son bandas que en el extranjero operaban con esos códigos anteriormente. Y bueno, es una realidad que estamos enfrentando como país, más allá de buscar responsable o causa. Hoy día tenemos un fenómeno delictual que es mucho más complejo y tenemos que actualizar el Estado en su conjunto, la capacidad de nuestras policías, de nuestra fiscalía, para poder hacerle frente a un fenómeno que de lo contrario le termina por arruinar la vida a la gente. A nosotros nos pasa mucho que tú puedes estar desplegando una batería de acciones o políticas públicas que benefician mucho a la comunidad, pero si ese día en la noche tuviste un portonazo o tuviste un asesinato en la comuna, toda la conversación pública se trata de eso. Y evidentemente una persona no va a valorar ninguna de las acciones de mejoramiento del espacio público, por ejemplo, si no se atreve a salir a jugar a esa plaza, si no va tranquila a su trabajo. Por tanto, una dimensión muy delicada de la cual obviamente hay que hacerse cargo. Y en ese mismo sentido, no es lo único, por supuesto, porque la delincuencia siempre ha sido un fenómeno multifactorial, pero el tema de los guetos habitacionales,
que también han incidido. Yo entiendo que aquí ustedes tienen un tema con el plano regulador respecto a la construcción de guetos verticales, que ustedes están tratando de tenerlos, pero me Mm. parece que hay también ciertas presiones, al contrario, digamos, para construirlo. ¿Cómo ve usted el tema respecto a que también la estructura de la vivienda, sobre todo Mm. la vivienda social en Chile, ha incidido en temas de justamente esto que usted llama estos niños que salen de pronto a robar autos en las noches, que tenemos jóvenes que están metidos en carreras delictuales desde muy temprana edad? Sí, por cierto, yo creo que las formas que uno tiene de construir ciudad inciden obviamente en la calidad de vida y en las trayectorias y las decisiones que van tomando los distintos habitantes. No sé si hay una causalidad directa en quien vive en un gueto vertical versus la posibilidad de iniciar una carrera delictual, pero sin duda afecta el tipo de ciudad O que sea, hemos la ido falta de espacio construyendo. público indudablemente Por ha cierto, la golpeado. falta de inversión pública, la falta de servicios, la falta de calidad educativa, la falta de plaza, la falta de tener espacios de distensión obviamente afecta. Nosotros en Maipú actualizamos efectivamente durante el periodo pasado el plan regulador comunal para limitar alturas y densificar ejes principales de forma responsable para evitar estas aglomeraciones, pero también eso tiene que ir en diálogo con cómo uno atrae inversión privada y con cómo uno no desparrama la ciudad horizontalmente, porque también de lo contrario puede ir ocurriendo que tengáis que ir a buscar terrenos a la periferia de la periferia, como ocurrió, por ejemplo, en la experiencia de Bajos de Mena, donde vamos a buscar los suelos más baratos, quizás no tan hacinados en altura, pero desconectados de la ciudad, desconectados de los servicios, generando más marginalidad, más exclusión, y eso también tiene efectos que no son favorables. Por tanto, yo creo que la pregunta de cómo uno va construyendo ciudad y qué experiencia de vida le va regalando a los distintos barrios en materia de conectividad. ¿Por qué? Porque eso también influye en el tiempo que pasan los padres y madres con su hijo en términos de calidad de espacios públicos, para que no tengamos que estar viviendo hacinados y generando espacios de violencia interna, con acceso al deporte, espacios culturales, para ver otra alternativa más allá de el consumo de drogas, por ejemplo. Es decir, son todas variables que ninguna explica el fenómeno por sí sola, pero que sumadas, por cierto, van generando contextos distintos. Y obviamente, cuando uno ve la correlación de carreras delictuales de niños que salen quizás del Sename versus de que salen de un colegio privado de Las Condes son distintas. ¿Y por qué? No porque los niños nazcan buenos en una comuna y nazcan malos en otra, sino que porque evidentemente hay condiciones del entorno que van propiciando y coaccionando a los niños a tomar ciertas decisiones y uno tiene que intentar de la política pública ir corrigiendo esas desigualdades para tratar de dar un marco de igualdad de oportunidades similar a los niños independientes de la comuna donde nazcan. Ahora, dentro de las cosas buenas, digamos, hoy día hay un proyecto para crear el mayor centro de simulación desde prácticas de salud de Sudamérica, una cosa gigante. Y de hecho, es en asociación con una de las universidades que participa en la nuestra. Dígame, ¿cómo nace Mm. este proyecto y qué es lo que se está buscando acá? Sí, yo creo que lo primero que hay que decir es que nosotros desde el municipio, primero hemos entendido que el plan de construcción de una mejor ciudad o una mejor comuna a futuro tiene mucho que ver con las alianzas de colaboración que podamos ir haciendo. Por cierto que Maipú depende en gran medida de su gobierno local y de la inversión pública que pueda llegar a esta comuna, pero también depende por sobre todo de la inversión privada que seamos capaces de atraer, del tipo de inversión privada y de cómo la vamos planificando a futuro. Y de ahí estamos desarrollando una estrategia bien intensa junto a distintas empresas, centros de educación y aliados de atraer inversión privada a la comuna. Creemos que Maipú es una comuna de 600.000 personas o ciudadanos, pero que también son 600.000 consumidores que requieren de servicios, que requieren estudiar, que requieren centros de salud, que requieren divertirse. Y muchas veces la inversión privada y la oferta de servicios se concentra en otros espacios de la ciudad por razones que podríamos hablar largamente, pero queríamos que era importante desde el municipio generar estrategias de desarrollo que incentivaran la llegada de la inversión privada a la comuna. Y por cierto que estas son buenas noticias, cuando vemos que centros que cuentan con una inversión tan importante, que van a ser sumamente innovadores, que van a permitir acercar el conocimiento y la ciencia a vecinos de nuestra comuna y que nos van a permitir también mostrar a Maipú como un polo de desarrollo donde este tipo de proyectos pueden tener cabida, es una buena noticia para la comuna y ahí agradecemos mucho el esfuerzo que está haciendo AYEP, la Universidad de la América, entre otras instituciones, de construir este centro ahí en el barrio longitudinal, cerquita de la clínica Indisa, porque creo que marca un poco el camino de lo que queremos para Maipú. Que la inversión llegue, que la innovación llegue, que la ciencia llegue, que la oferta educativa llegue. Y ese es un poco el Maipú que proyectamos al futuro, que sea un polo de desarrollo del sector surponiente de la ciudad, donde no necesariamente en esta región metropolitana enorme y desigual todo tenga que concentrarse en el sector oriente, sino que también hay posibilidades de generar inversiones que sean rentables, que tengan buen impacto y que nos ayuden a mayores principios de igualdad invirtiendo en otras zonas. Y ahí yo espero que Maipú sea una tierra fértil para que lleguen este tipo de iniciativas y otras a nuestra comuna.
El último tema que le quería tocar tiene que ver con, tenemos una elección presidencial a las puertas, usted ha dicho que no quiere ir a esta carrera presidencial, pero a mí me gustaría preguntarle más que eso es, ¿qué cree usted que requiere el próximo presidente de Chile para poder dirigir este país tan especial, heterogéneo, un poco polarizado, tan particular que es Chile, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para poder dirigir el Chile del 2025 al 2028, básicamente? Yo no creo que seamos un país tan especial y tan polarizado. Yo la verdad que eh, creo que muchas veces cuando uno se va haciendo de su percepción país a través de los medios de comunicación o del filtro que nos ponen los algoritmos que nosotros tenemos en las redes sociales, nos vamos haciendo la imagen de un país en base a hechos que son noticiosos. Y los hechos noticiosos son las excepciones en la construcción cotidiana de un país. Yo voy a poner un ejemplo muy concreto. Nosotros podemos tener todos los sábados a 20.000 niños de Maipú asistiendo a escuelas deportivas y formándose de buena forma. Eso nunca va a ser noticia. Basta que un niño apuñale a otro de esos 20.000 y eso va a ser noticia en todas partes y la conversación se va a tratar de un niño que apuñaló a otro en Maipú. No nos ha ocurrido, pero digo, podría ser. Y esa es la realidad que nos va llegando y de la cual nos vamos convenciendo día a día. Yo estoy convencido de que en Chile somos una enorme mayoría de gente honesta, trabajadora, con ganas de que el país le vaya bien, que es pacífica, que es solidaria, que cuida al de al lado, y que a veces nos vemos un poco como todos diciendo vivimos en un país invivible, pero todos sintiéndonos un poco como la excepción a eso. Y no, a mí me toca como alcalde recorrer juntas de vecinos, hospitales, colegios, comisarías de carabineros, cuarteles de bomberos, y me relaciono todos los días con un montón de gente noble que ama esta comuna, que cree que sea un mejor lugar, que trabaja todos los días para eso. Entonces yo tengo mucha esperanza en, como en el Chile que viene, y yo esperaría que quien lidere este país el día de mañana se apegue también a esos principios, de entender que somos un país donde tenemos que tratarnos con más cariño, con más respeto, que pensar distinto no nos convierte en enemigos, que tenemos que saber convivir unos con otros, porque independiente de que los presidentes vayan alternando, vamos a seguir viviendo en este mismo barrio un par de años más todos juntos, y aprender a valorar nuestras diferencias, a entender los desafíos que tenemos por delante, a poner la verdad como un principio valioso en tiempos donde cada vez parece que es menos valiosa la verdad y es más importante la construcción de narrativas que me permitan llevar agua a mi molino. Y ahí yo creo que todos tenemos una responsabilidad, no solo el presidente. A veces se descansa mucho, se pone mucha expectativa en la figura de una persona y yo creo que Chile tiene mucho más que ver con la construcción diaria que hagan millones de personas de distintos puntos, desde cómo yo hago mi trabajo, desde cómo un periodista comunica, desde cómo un profesor educa, desde cómo un médico atiende. Yo creo que ahí se juega el país del futuro más que las características particulares de un presidente. Por cierto, uno espera que se gobierne con responsabilidad, con apego irrestricto a los valores democráticos, a la defensa de los derechos humanos, a un clima de fraternidad y colaboración entre distintos sectores políticos, pero yo tiendo a pensar que desde el retorno a la democracia a la fecha, esa ha sido una característica común de todos nuestros presidentes. Gustos personales más o menos, críticas más o menos. Hemos tenido mandatarios, yo creo, que se han apegado a su labor, que no han sido presidentes escandalosamente malos, que se hayan arrancado con la plata, que hayan violado la Constitución. Eso no ha ocurrido en Chile. Yo creo que tenemos una institucionalidad que es rica, que hay que saber cuidarla, que a veces en el ejercicio de los cargos somos muy severos para evaluarla de forma paupérrima, pero después pasan los años y decimos, oye, parece que no era tan malo, o no era tan mala, y el país ha tenido un buen desempeño en los últimos 20 años. Tenemos muchas materias pendientes, pero yo espero que sigamos por ese curso. Y quien venga, espero que respete esa tradición republicana que hemos tenido de respetar las instituciones y a los ciudadanos, y que los discursos de odio que a veces amenazan con aparecer vayan perdiendo terreno. Bueno, obviamente para esta elección usted ha insistido en que no, pero vienen más elecciones a futuro y usted es bastante joven. Uno tendería a pensar que a futuro hay veces que uno elige la función pública que le toca y otras veces la función pública lo elige a uno. ¿Qué pasaría si, porque también tiene que ver con asumir responsabilidades con el país, no solamente con una cosa personal? Obviamente que todavía es muy temprano, pero a futuro, en las próximas, en la No, siguiente, digamos. no es ¿Lo ha algo que, pensado? no es algo que esté pensando, ni que esté proyectando, ni creo que sea algo que uno a la vida le impone, ni que la forma de hacerse responsable del deber sea asumiendo una presidencia. Yo creo que hay muchas formas de contribuir al desarrollo del país y también es responsable saber dónde uno puede contribuir más, hasta dónde le llegan las capacidades, la preparación, qué desafío uno es capaz de tomar y cuáles no, cuál está en condiciones de tomar y cuáles no. Y en esta pasada también me decían mucho, como, oye, a veces uno no lo elige, te van a... No, yo creo que uno sí lo elige. Yo en este minuto tenía un compromiso con mi comuna que hacía imposible quebrantarlo por asumir otra responsabilidad. Tampoco creía tener la preparación y las capacidades adecuadas en este momento de mi vida con 34 años para asumir un desafío de esa índole.
Y yo creo que es una decisión también política y con un componente colectivo, pero que también es una decisión personal. Uno nunca está obligado a nada en la vida, creo yo. Y para adelante se verá, no es algo que esté proyectando, no es algo que yo quiera, pero como tú dices, tengo 34 años, vaya a saber uno qué le va a deparar la vida, espero que me queden hartos años más de vida, y sí te puedo decir que me apasiona la política, el ejercicio de la función pública, poder gestionar y trabajar con otros para que nuestro país sea un mejor lugar, para tener mejor educación, mejor salud, mejores barrios. A eso creo que quiero dedicarle la vida. ¿Desde qué posición? Bueno, se irá viendo en el camino, pero no es algo que tengo hoy día como definido, ni con una hoja de ruta, ni una ambición personal. No confío mucho en la gente que pone las ambiciones de poder como objetivo en la vida. Bueno, alcalde, yo de verdad le quiero agradecer esta conversación, súper interesante, muchos temas además todavía por conversar en los próximos años, así que muchas gracias por ser parte de este podcast de Diálogos Ciudadanos de la Universidad de las Américas, la Facultad de Comunicaciones y Artes y el Observatorio Nacional. Vale, no, muchas gracias a ustedes y los felicito por el proyecto que están desarrollando. Muchas gracias. Así será entonces hasta un próximo capítulo.